Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Solo hasta que empezamos a comprender lo valiosas que son las especies silvestres, comenzamos a observarlas con mucha ternura. No importa el look biológico que tenga esa especie. Por ejemplo, en el caso de las serpientes, son una de las acciones más complejas de realizar por la conservación. Y esto es debido a que algunas de las especies del grupo puede representar un peligro para el ser humano, así como también a la gran cantidad de mitos y leyendas que siempre las han caracterizado como seres siniestros y maliciosos, a los miedos latentes en el subconsciente colectivo y a la dificultad que tiene la gente de verlas con ojos de ternura, sentimiento que es gran aliado de la conservación de la fauna, al facilitar la sensibilización y concienciación sobre la importancia de todas estas maravillosas especies. Hoy vamos a reflexionar con una invitada muy especial. Es Vanessa Serna Botero. Ella está en Pereira, Risaralda, y es curadora de anfibios y reptiles de la colección biológica de la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal, que próximamente tendrá un museo de historia natural, el primero que tendrá Risaralda, Colombia. Carlos Alberto Ramírez está presentando Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Saludamos y damos una cordial bienvenida a Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Qué privilegio hoy es hablar de un tema tan interesante. Vamos a adentrarnos en el mundo de los anfibios y de los reptiles. Saludamos y damos una cordial bienvenida a Juliet. Qué interesante el programa del día de hoy y qué privilegio tener a nuestra invitada Vanessa Serna. Un cordial saludo y bienvenida. Hola, un cordial saludo para todos los que nos escuchan y para Carlos, Marian, Juliet. ¿Cómo han estado? Muy bien, Vanessa. Un privilegio tenerle en este programa y siempre nos encanta a nuestro invitado o invitada preguntarle sobre su niñez. Y en este caso, usted que es hoy toda una especialista de anfibios y reptiles, preguntarle, ¿le tenía usted miedo a los sapitos? ¿Le tenía miedo a las serpientes? ¿Qué sabía de ellas de niña? ¿Y cómo aprendió en el transcurso de su vida a entenderlas, a aprender de ellas y sobre todo a cuidarlas, a trabajar por la conservación? Bueno, Carlos, pues en primer lugar quisiera agradecerles por haberme invitado y darme la oportunidad de conversar sobre este grupo de animales tan particular, porque en efecto, pues esa pregunta que usted me hace, yo creo que es algo que es muy transversal como al común denominador de las personas, ¿no? Son animales que no son muy carismáticos, entonces como no se ven tan lindos, tan dulces, tan tiernos, pues no es muy común que alguien se sienta interesado por ellos y mucho menos pues dedicar su vida prácticamente a estudiarlas, ¿no? Pero a ver, esa pregunta me encanta, eh, porque yo siempre he creído que a algunos nos pasa que somos biólogos porque prácticamente nos toca, como que nacemos con ese bichito ahí, nos pica desde muy chiquis. En efecto, pues creo que yo descubrí mi vocación por la biología desde muy pequeña, desde que tengo conciencia tal vez. Siempre fui una interesada particular por el medio ambiente. Entonces, desde muy niña, fanática de las revistas de la National, de los programas de Discovery, no veía la hora de aprender a escribir para poder tomar nota de todas esas cosas tan interesantes que veía en la televisión o que veía en las enciclopedias y en los libros. Pero particularmente los anfibios y los reptiles, pues desde muy pequeña me capturaron también, ¿sabe? Nunca tuve problema con ningún animal. Y siempre me han parecido como particulares, más que feos o más que fastidiosos, como a veces le pasa a la gente. A mí siempre me han parecido es muy asombrosos, son muy raros, muy diferentes. Pero el interés por los reptiles me entró, yo creería que por los dinosaurios. Y creo que esa también es una historia como común denominador con muchas personas, sobre todo con muchos niños, ¿no? Los dinosaurios son organismos muy increíbles.
La ventaja que yo tuve es que mi madre era muy alcahueta con todas esas cosas, ¿no? Entonces me estimulaba mucho también el interés que tenía por las ciencias naturales. Entonces, bueno, ahí más o menos fui cogiendo ruta. Cuando le tenemos miedo a las serpientes, por los casos que usted mencionaba, algunas por defenderse, que pues ese escudo protector lo tienen solo para cuando ven en peligro su integridad física, y además lo necesitan es para cazar, para comer, no para atacar a las personas. Digamos, si una persona torea una serpiente, una víbora, y ella pues se va a defender, pues lo único que la va a defender que es lo que tiene para cazar. Entonces, muy importante de que no todas son venenosas. Es muy importante esto para la comunidad porque las generalizamos, digamos, todas como venenosas. Esto es bien importante, escuchar a los especialistas, a los investigadores, para entender esto y poder conservar las especies. Porque cuando las satanizamos, cuando las condenamos, las juzgamos, pues prácticamente las acabamos. Carlos, le agradezco mucho que haya hecho énfasis en esa parte, porque en efecto, ese, digamos que ha sido el propósito con el que yo he estado, pues como una meta, y es que las personas entiendan eso. Yo creo que me da mucha lástima que la gente también viva con miedo. Creo que eso es horrible. Uno no debería vivir con miedo, no poder salir al patio de su casa tranquilo. Pero cuando uno empieza a conocer esta información, cuando uno tiene claras estas cifras, solo el 17% de las especies del país representan un riesgo de envenenamiento. El 83% restante no. Entonces uno dice, ok, tal vez no es tan grave el asunto. Si reconozco las poquitas que son peligrosas, pues de pronto puedo empezar a hacer algo, ¿sí? Y por eso el libro se llama Conviviendo con serpientes, porque se puede convivir con ellas, solamente es cuestión de uno tener unas medidas preventivas, ¿cierto? Y acomodarnos a nuestra realidad, aceptar nuestra realidad y aprender a vivir conforme a ella. Yo siempre les digo en las charlas que doy por ahí de ofidismo a las comunidades, piensa que nosotros, por ejemplo, que estamos en la ciudad, tenemos que convivir todo el tiempo con los carros, en las avenidas, van rapidísimo. Y usted, para poder convivir con estas dinámicas de transporte y demás, pues ya hay unas normas, ¿no? Ya hay unas señales que usted puede seguir. Entonces, vaya hasta el semáforo, pase por la cebra, espere que el semáforo esté en rojo para que cruce. Ese tipo digamos, de actitudes le pueden salvar a usted la vida, evitar que tenga un accidente, y es aprender a convivir en el lugar en el que está con las dinámicas de ese sitio. Pasa lo mismo cuando tú estás en campo. Hay que reconocer y aceptar que hay unas serpientes. Si yo conozco sus dinámicas, si yo sé a qué hora salen, por dónde salen, cómo se ven las que son realmente peligrosas y cómo se ven las que no lo son, pues yo puedo tomar unas decisiones, ¿cierto? De cómo habitar ese lugar para no tener pues estas situaciones de problema, y si eventualmente tengo una situación de problema, también es muy importante saber cómo actuar. Entonces, por ahí más o menos es que hemos ido pues trabajando mucho, en especial porque también las personas tenemos que entender algo, y es que, mírame estas cifras tan increíbles, o sea, el 80% no es venenoso, no venenoso, pues peligroso, que pueda matarte, pero todas tienen unas funciones ecológicas súper importantes. Entonces, si tú esperas que extingamos todas las especies porque te cuesta mucho vivir con ellas, pues resulta que va a empezar a haber un problema de plagas, ¿no? Porque ellas son controladoras de animales que tampoco queremos tener en abundancia a nuestro alrededor, como ratones, como sapos, como babosas, ¿sí? Entonces, animales que se pueden volver plaga y que también van a ser un problema si no las controla alguien. Y ese alguien, pues, en efecto, son las serpientes. Así que bueno, por eso me parece pues que es como importante hacerlo, tanto por el ecosistema, por ellas, como por las mismas personas. Para la creencia, digamos, popular, pues para quienes no somos biólogos y para quienes no conocen mucho de la importancia de las serpientes, Vanessa Serna, y existe más bien es como este miedo infundado que usted hoy, a través del conocimiento y de la educación, pues definitivamente no vamos a ser los mismos después de escuchar este programa. ¿Cómo diferenciar entre serpientes venenosas de las no venenosas? Esto dirigido especialmente a personas que viven, por ejemplo, a las afueras de la ciudad. Hoy en día se está construyendo muchísimo más en la parte de afuera de la ciudad, donde antes había bosque, pues hoy ya hay edificios de muchísimos pisos,
y nos sorprende si vamos caminando por el Parque de la Unidad y de pronto una serpiente delgadita. Entonces, cuéntenos un poquito de esto y cómo diferenciarlas y qué hacer. Listo, ahí me hizo muchas preguntas, pero mejor dicho, buenísimas y muy claves. Marian, vea. En el país, les voy a hablar así rapidito, tenemos varias familias de serpientes, ¿sí? Los biólogos, cuando estamos trabajando en zoología, o bueno, cuando trabajamos con fauna y con flora, con los organismos vivientes, es preciso para nosotros clasificarlas, ¿cierto? Darles como un orden de acuerdo a sus características y agruparlas de acuerdo a esas características para poder hacer más manejable la información. Entonces, en términos pues de esas clasificaciones, acá en Colombia tenemos presencia de varias familias de serpientes. Cuando hablamos de familias son esos grupos grandes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay un grupo grande que tenemos acá, que es la familia de las boas, ¿cierto? Las boas. Ninguna boa es venenosa. Ellas no tienen dientes inyectores de veneno. Todos los dientes de ellas son como quien dice un montón de incisivos, pero puntiaguditos. Esos dientecitos le permiten a ella agarrar su presa, son como garfios, entonces no se desengancha la presa y le dan el abrazo mortal, ¿cierto? Entonces ellas capturan eso a través de la fuerza muscular, con constreñimiento, constrictoras, ¿verdad? Ese es un grupo, entonces en ese grupo no encontramos animales tóxicos y por eso pues tenemos otro problema con ellas y es que la gente, como ellas no son tóxicas, pero no dejan de ser unas serpientes atractivas, interesantes, exóticas, les gusta mucho tenerlas de mascotas, que ese es otro problemita que tenemos por ahí, bien importante. Entonces, tráfico de fauna de boas. Pero esa familia no es tóxica. Tenemos otra familia, es una familia que es muy poco conocida y que acá el año pasado descubrí, la encontramos en Risaralda, sería un nuevo registro para el departamento, que son las traquiboas. Acá tenemos una serpiente que le dicen tabaquilla, Traquiboa bowlingeri, y es un animalito que parece un dragón en miniatura. Tampoco es venenosa. Le dicen tabaquillas porque en efecto parece un tabaquito. Es gordita, pero cortica. Y café oscura. Entonces haz de cuenta un tabaco, pero como con cara de dragón. Es un espectáculo. Este animal tampoco es venenoso. Tenemos otro grupo, que son las serpientes ciegas, que son unas serpientes chiquiticas, parecen espagueticos, parecen más bien como cordones, y son animalitos que viven debajo de la tierra. Entonces, son nuestras controladoras biológicas de termitas, de hormigas, de ese tipo de insectos pues, que están como muy en las primeras capas de la tierra. Y son cieguitas, que viven bajo la tierra, ¿no? Entonces los ojos allá abajo son más como un problema que un beneficio o que un instrumento útil. Entonces, esos animales tampoco son venenosos, ¿sí? Y ya luego nos quedan los grupos que más conocemos, los más interesantes. Están por un lado las víboras, que en efecto son venenosísimas y es con las que tenemos, digamos, el 90% de problemas de envenenamiento en el país. Usted ha realizado la diferencia entre culebras y víboras. Entonces, ¿las víboras son las que tienen el veneno? Eso, para allá voy. Póngale pues cuidado. Entonces, ya les conté de las boas que no tienen veneno, de las ciegas que no tienen veneno, de las tabaquillas que tampoco, pero nos quedan tres grupos y por eso quiero hacer énfasis porque son tres grupos muy claros y la gente suele confundir mucho las culebras con las corales y con las víboras. Cuando yo hablo de las culebras, estoy hablando de una familia en particular que se llama Colúbridae. A todas las serpientes les decimos serpientes, a las boas les decimos serpientes, a las ciegas les decimos serpientes, a las víboras les decimos serpientes, porque es el gran grupo de serpientes, pero dentro del grupo de las serpientes hay un subgrupo que son las culebras, los colúbridos. Ahí dentro de ese grupo de culebras es lo que la gente usualmente llama cazadoras, es donde encontramos la mayor variedad. Es la familia más numerosa en Colombia, la familia de los colubrios. Y allí encontramos las que son de todos los colores, de todas las formas, de todos los tamaños, las arborícolas, las que viven sobre el suelo, las falsas víboras, las falsas corales. ¿Sí? Entonces también hay un montón de mimos que usan esta estrategia de parecerse a la peligrosa, porque en un contexto ecosistémico pues puede funcionar con los otros organismos, ¿cierto? Pero cuando se encuentran con un humano pues les sale al revés el truco y el hecho de parecer una venenosa antes las convierte pues en objetivo del machete prácticamente. Entonces, esos son nuestros tres grupos, víboras y corales, que son en efecto tóxicas, y en los colúbridos tenemos sí unas toxinas. La verdad es que estas serpientes, algunas tienen unas toxinas, pero no son toxinas que puedan afectar la salud humana. Usted decía algo muy importante ahorita, Carlos, y me da mucho gusto que tenga esa información, y es que las serpientes no tienen el veneno en primer momento para defenderse, mucho menos para atacarnos.
los humanos somos demasiado grandes para ellas. Entonces, a menos de que sea una pitón de 10 metros, una anaconda de 10 metros, podría de pronto usarnos como alimento. De resto, pues estas serpientes chiquitas que María nos nombra, que se encuentran por ahí por las casas, ¿a qué horas nos va a comer un animalito de eso, cierto? Entonces es más al revés, nosotros somos unos gigantes que tenemos miedo de esas cositas. Entonces, esas toxinas que ellas tienen realmente eh, son enzimáticas, ¿sí? Son enzimas que ellas usan como para predigerir su alimento. Cuando la serpiente muerde al animal, le inyecta el veneno, el animal por dentro empieza como a predigerir. Dice, recordemos que ellas no tienen dientes, no tienen manos, no tienen pies, no tienen más que una boca y un sistema de dientes y más sus glándulas con toxinas muy, muy bien desarrolladas y evolucionadas. Pero si tú la miras del cuello para abajo, no es sino columna vertebral y costillas. Un golpe mal dado y se quiebra facilito. Entonces, claro, ellas siempre cuidan su veneno porque el veneno pasa algo así como con la vejiga o con un órgano que usted usa líquido y luego necesita un tiempo para volver a fabricarlo, producirlo y nuevamente volver a llenar esas glándulas. Entonces, si ella usara ese veneno prioritariamente para defenderse, cuando llegue una presa, pues ya no va a tener con qué comer, ¿cierto? Con qué capturarla, predigerirla y poderla ingerir. Entonces siempre ellas realmente tienen primero como, ellas primero te observan, esperan a ver cuál va a ser tu comportamiento y si se sienten amenazadas, ahí sí, para eso las tienen. Entonces eso me gusta aclararlo porque igual una serpiente, cualquiera que sea, si se siente amenazada, lo único que tiene son dientes para defenderse y eso es lo que va a hacer, va a morder. Pero si tú sabes si te mordió una víbora o si te mordió una culebra, pues ya es diferente el tratamiento, ¿cierto? Si me muerde una culebra con que yo haga una limpieza superficial de la zona, con eso tengo, ¿vale? Para manejar sobre todo la infección que me puede provocar la mordedura de cualquier animal. Ningún animal se lava los dientes, todas las mordeduras de animales son infecciosas. Pero si te muerde una víbora, pues ahí sí el caso es diferente, ¿cierto? Y tenemos que ir al hospital a que nos hagan atención directamente los médicos. Desde Adán y Eva, la serpiente pues está satanizada, Vanessa, y hay muchísimos miedos alrededor del tema. Incluso, mire, si a usted se le aparece una serpiente, puede que a los 3 días se convierta en no sé qué cosa, que si lo picó, entonces que se le va a paralizar desde el pie izquierdo hasta el hemisferio izquierdo de la cabeza. Bueno, tantos mitos que hay alrededor de ellas. ¿Cuánto tiempo pues tiene una persona realmente de vida? ¿Cómo funciona lo del, digamos, la aplicación pues del suero fídico? Cuéntanos de esta parte. Bueno, esa parte también es bien, bien importante. A ver, cuando estamos hablando ya de un accidente ofídico, ahí pueden pasar como tres cosas. Uno, que no sea una serpiente venenosa. Esa es muy clásica porque como ya les conté, la familia con más especies es precisamente la de las culebras, las cazadoras. Entonces hay muchas falsas mapanadas, muchas falsas coral. Podemos tener ese caso, en ese caso pues realmente como les decía ahorita, solamente es hacer una limpieza local de la zona y estar muy pendientes pues de que no se nos va a infectar la herida. Pero cuando es mordedura con una víbora pueden pasar dos cosas. O que en efecto nos inyecte veneno o que nos dé una mordida seca. La mordida seca es esa mordida en donde no nos inyecta veneno. Puede que no inyecte veneno bien sea porque ya tiene sus glándulas vacías, hace poco mordió, hace poco capturó una presa, se alimentó, no tiene veneno en sus glándulas. O también puede suceder cuando ellas ya están más grandecitas, ellas aprenden a controlar la inyección del veneno. Pueden controlar la cantidad de veneno que inyectan e incluso si inyectan o no. Entonces, cuando tenemos una mordida seca, no vamos a necesitar suero antiofídico. Entonces, ¿por qué hago esta salvedad? Porque de allí surgen a veces muchos mitos frente a las prácticas también que se realizan para manejar el accidente ofídico. Yo no te voy a decir que no existen plantas o que no existen otro tipo de alternativas adicionales al suero antiofídico, porque, porque es que no hay pruebas, ni de eso ni de lo contrario, ¿cierto? O sea, científicamente hablando, hasta ahora no hemos hecho en un laboratorio las pruebas necesarias para extraer los alcaloides que tengan las plantas que de pronto usan muchas comunidades en la zona rural para poder manejar el accidente ofídico, como para confirmar que en efecto son buenas para el tratamiento del accidente o al señor que le aplicaron ese tratamiento lo había mordido una falsa mapanada o lo había mordido una mapanada pero fue una mordida seca. Entonces cuando pasan ese tipo de cosas, pues tú puedes pensar que el tratamiento sí funcionó,
Pero cuando vamos a mirar de pronto pruebas de laboratorio, no fue que funcionó el tratamiento, sino que la serpiente no había inyectado veneno. Entonces allí empieza pues, a surgir como este tipo de cosas. Por eso es muy importante más bien ir al médico, ¿sí? A mí me encantaría, y es otra parte que esperaría algún día hacer, es poder conversar un poco con los médicos tradicionales, que nos den un poco más de acceso a esta información y poder hacer los estudios y verificar si podemos usar esas plantas o algún otro tratamiento adicional. Y esto también es importante porque el suero antiofídico no a todo el mundo le hace bien, ¿sí? Hay gente que es alérgica o personas que tienen mucho contacto con serpientes porque las ordeñan para fabricar suero, qué sé yo, y han sido mordidas en varias ocasiones, empiezan a adquirir resistencia al suero. Entonces tratamientos alternativos serían muy importantes, pero hasta ahora pues no hemos podido experimentalmente confirmar su efectividad. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vea, cuando usted la muerde, hay dos tipos de venenos diferentes en el grupo de las serpientes. Por un lado está el veneno de las víboras, que es un veneno que afecta principalmente la sangre, las células, los tejidos. Entonces tiene un efecto proteolítico, o sea, daña las proteínas, produce como un montón de situaciones al tiempo en la sangre, como contradictorias. Te puede dar coagulaciones extremas en algunas partes de tu cuerpo, pero también hemorragias increíbles por otras partes. Entonces allí el efecto va a ser mucho en la sangre. Dicen que es muy dolorosa y es cuando a uno lo muerde una víbora, se empieza a poner como negra la piel, morada, ¿no? A hacerse hematomas y demás. Entonces ella va produciendo es como pudrición en la piel y por eso es que finalmente, si no se trata a tiempo, a la persona cuando ya le van a hacer el tratamiento ya le tienen es que amputar la extremidad. Ese es el veneno de las víboras. Pero cuando hablamos del veneno de las corales, la cosa cambia mucho. Porque mientras el de la víbora es hemotóxico, ¿sí? Afecta la sangre, el de la coral es neurotóxico. Entonces afecta en efecto el sistema nervioso. Entonces de aquí estamos hablando de que cuando a una persona la muerde una coral, la persona no necesariamente se le ve alguna mordida, alguna herida, porque ellas son chiquiticas y los dientes son como cabecitas de agujas. Entonces no se ve una herida y la persona en principio puede que no sienta nada, que lo único que sienta sea como un sueñito, como un cansanciecito, pero realmente es porque te está afectando el sistema nervioso. Entonces sí, el veneno de la coral eventualmente puede traer una parálisis, puede traer que a usted se le paralice una parte del cuerpo o bueno, finalmente pues puede terminar en una situación incluso de un infarto. Entonces nos para el sistema nervioso en cualquier momento. Entonces allí las cosas son un poquito complicadas. Por eso también los sueros antiofídicos son tan específicos. Entonces para obtener un suero anticoral hay que ordeñar serpientes de coral y producirlo directamente desde el veneno mismo, obtenerlo a partir del veneno mismo de la serpiente. Hay algo que me llama la atención del libro que ustedes pues han entregado de información, han compartido, digamos, la morfología, cómo es el cráneo, cómo es el cuerpo, los sentidos que tienen las serpientes. Y estaba leyendo aquí algunas de ellas, y es que las serpientes, como víboras, poseen fosetas termosensibles que les permiten detectar el calor corporal de sus presas. En las víboras, estas tienen la apariencia de un hueco entre el ojo y la nariz, a cada lado del rostro, por lo que también se les conoce o se les suele conocer como cuatro narices. Hablemos un poquitico de todas estas ventajas porque ellas también pueden captar el sonido a través del suelo o el agua por medio de las escamas del vientre o la zona inferior de la cabeza. Y algo también interesante es que las serpientes tienen una lengua bífida, o sea, dividida en dos. Cuando la sacan, captan partículas del ambiente, las cuales llegan al órgano de Jacobson, una pequeña cavidad ubicada en el techo de la boca paladar, y son transmitidas a través de impulsos eléctricos hasta el cerebro para ser interpretadas. Es un ser muy pero muy especial, es un ser de la naturaleza, vive en nuestro planeta, no es un ser extraterrestre, es un ser que debemos conocer, entender, comprender, cuidar y también respetar. No podemos torearla porque pues ella tiene estos colmillos
que le sirven para cazar, para comer y pues también se puede defender. Sí, señor. En efecto, Carlos, son animales extraordinarios. Tienen unos sentidos muy particulares. Los mismos sentidos nuestros, pero uno adicional. Yo siempre he dicho que las serpientes, como las mujeres, tenemos un sexto sentido. Las víboras, ese que tú estás hablando ahí, para mí es el más interesante, es uno de los sentidos más increíbles que he visto. Y que se amarra mucho a una pregunta que tú me hiciste inicialmente, y es cómo identificar las serpientes peligrosas, esas venenosas. Vea, el apodo cuatro narices para mí es el mejor, y ojalá este programa se escuche en todo Colombia y todos escuchen esto y nos pongamos de acuerdo. Nombre común para las víboras, cuatro narices. ¿Por qué es bueno ese nombre? Porque ese nombre me está hablando puntualmente de la característica que me permite reconocerla. Usted ve una serpiente con esos cuatro huecos en su cara, es decir, los dos normales de la nariz, las narinas, y otro hueco un poquito más grande en la parte como del lagrimal, ¿cierto? Entre el ojo y la nariz. Ahí vas a encontrar un huequito más grande. Ese huequito más grande es una foseta termorreceptora, es decir, una foseta que detecta el calor. Ese órgano, esa estructura ahí entre ojo y nariz es exclusiva de las víboras. Si usted ve una serpiente con cabeza triangular, pero no tiene esos dos huequitos entre ojo y nariz, ese animal no es una víbora. Ese animal es o una boa o una falsa víbora, o sea, una culebra cazadora, imitadora de víboras. Eso es bien, bien importante. Y si encuentra una serpiente de cabeza triangular con los cuatro huequitos, así le parezca linda, así los colores más hermosos del mundo, no la toque, porque ese animal es una víbora. ¿Listo? Entonces, cuatro narices, víboras. Ese órgano, como les digo, capta el calor de los demás organismos y es porque ellas son principalmente de dieta de animales calientes. Lo que más le gusta a la víbora es comer los ratoncitos, ¿cierto? Estos mamíferos chiquitos. Entonces, controlan ese tipo de organismos y por eso tienen ese órgano tan especial que les permite tener en el radar todo el tiempo esos animalitos de sangre caliente que se están moviendo a su alrededor y así es que las encuentran, así las detectan. Por eso las víboras, que también es una cosa muy importante, es saber también a qué hora salen. Si yo sé a qué hora salen, yo ya sé a qué horas evito salir o salgo con más cuidado. Entonces, las víboras son nocturnas. Y son nocturnas en efecto porque imagínense, los ratoncitos son más activos en las noches. Entonces ahí van a tener a sus presas más disponibles. Y en esa oscuridad de la noche ver un montón de bolitas así como las cámaras de los militares cuando están en mitad de la selva, ¿cierto? Uno ve como desde los helicópteros con cámaras termales se ven allá abajo en la selva las personas. Así igualito ven las serpientes, pero a los ratoncitos. Entonces en un fondo oscuro de la noche, un montón de bolitas calientitas moviéndose, le dan a ella indicios de en dónde está la comida, a dónde tiene que dirigirse. Y ese órgano es tan especial que además le permite a ella calcular la velocidad a la que se está moviendo el animal y calcular más o menos el tamaño que tiene y con eso entonces la cantidad de veneno que debe inyectar. Recordemos que cuando la víbora es madura, es grande, ella puede hacer una regulación del veneno que inyecta. Y lo hace precisamente porque un ratón bien chiquito, inyectarle todo el veneno, después viene una presa más grande, ya no tengo con qué capturarla, ¿cierto? Y quede con la barriga medio llena. Entonces, ese órgano es, la verdad, una sensación, me parece. Vanessa, aquí antes de invitarla a usted hablábamos de que las serpientes no tienen párpados. Entonces, ¿cómo funciona allí el descanso del? Buenísima también. Mire, eso es bien interesante porque pues eso le permite al animal parecer despierto todo el tiempo, ¿cierto? O sea, está alerta todo el tiempo. Pero las serpientes, en efecto, tienen la protección que tienen es una escama. O sea, ellas no tienen párpados, pero tienen una escama que ya está ahí y que las protege. Entonces, digamos que no necesitan prácticamente nada de eso, ¿sí? Ya la escama que tienen ahí protegiendo es como si tuvieran lentes de contacto, pero fijos. Que incluso esa escama, y eso es interesante sobre todo para la gente que vive en zonas rurales y se las encuentra con más facilidad, cuando usted ve una serpiente con los ojos blancos como si tuviera cataratas, es porque el animal está cambiando de piel. Y cuando ellas cambian de piel, se quitan en un solo movimiento toda la piel, entonces como si se quitara, eso queda como un calcetín arrugado, todo enterito, un terrín, y los ojos cambian esa escama. Entonces parece que tuvieran cataratas porque debajo de esa escama que ya está soltándose, se está creando y se está pegando la nueva escama, ¿sí? Entonces una escama transparente que las cubre todo el tiempo y las mantiene entonces protegidas. Vanessa Serna, pues muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un privilegio que usted hoy nos acompañe para hablar de un tema tan importante. ¿Cuándo llegará ese primer museo de historia natural de Risaralda?
¡Ay, qué emoción! No es que nos quedan muchos temas por hablar, ¿no? Yo les agradezco mucho la invitación, ha sido muy cálido y muy agradable. Siempre hay muchísimas cosas que conversar. Pero bueno, la Universidad de Santa Rosa de Cabal, pues, como su nombre lo indica, está ubicada en Santa Rosa. Bueno, realmente está a las afueras del pueblo. Estás en la ruta hacia Chinchiná, en una vereda que se llama El Jazmín. Somos una universidad rural, una universidad del campo, muy especializada en las áreas de ciencias naturales, de ciencias agrícolas, ambientales, zootecnia, medicina veterinaria, administración turística, ¿cierto? Somos una universidad muy, muy del campo y trabajamos fuertemente con las comunidades. Creería que ese es el sello más importante de UNISARC. UNISARC es, digamos, la sigla, la forma corta de decirlo. Pueden encontrarnos en la web, en la página de la universidad, unisarc.edu.co. Y también tenemos una emisora, se llama UNISARC Estéreo. Pueden encontrar también, es una emisora en línea, está ahí dentro de la página web de la universidad. Allí, por ejemplo, tenemos diferentes programas. Uno de ellos es el programa de la Vicerrectoría de Investigaciones, Proyección Social e Internacionalización, a la cual pertenece la Coordinación de Investigaciones que yo estoy dirigiendo. Entonces, ahí también tenemos un programa a la semana. El mes pasado estuvimos hablando precisamente de investigaciones, entre esas de ovidismo y demás. Entonces, bueno, esos son nuestros canales, por ahí nos pueden contactar. Y también, ya respecto pues a lo que me dices del Museo de Historia Natural, sí me gustaría mucho contarles eso. Es para nosotros un orgullo increíble en este momento, porque el año pasado el Instituto Alexander von Humboldt nos dio el registro de nuestra colección biológica. Las colecciones biológicas son ese repositorio de todos esos animalitos producto de las investigaciones que hacemos en campo. Entonces, cada que se hace una investigación hay que pedir un permiso, ¿cierto? Si necesitas colectar animales, por la razón que implique tu estudio, tu metodología, esos animalitos uno no los puede tener en la casa, eso es ilegal, ¿cierto? Eso también es tráfico de fauna, aunque esté muerta ya. Entonces, todos los productos de las investigaciones deben quedar depositados en una colección biológica que esté avalada por el Instituto Humboldt. En Risaralda de zoología y de herbario no teníamos todavía una colección oficial legalizada y aprobada por el instituto, y UNISARC pues se puso muy, muy juiciosa en la tarea de legalizar sus colecciones. Las colecciones llevan más o menos 10 años formándose. Yo llegué a la universidad hace 3, o sea, cuando yo llegué ya llevaba un tiempo formándose la colección, con unos profesores que son súper comprometidos también con el estudio de la biodiversidad. Ellos empezaron a constituir la colección junto con los estudiantes del programa de biología y algunos estudiantes del programa de agronomía, sobre todo para la conformación de la de insectos. Y bueno, ya cuando yo llegué, pues simplemente le inyecté un poquito de energía y le puse un poquito más de dinamismo y logramos obtener ese registro. Ahora Risaralda tiene sus primeras colecciones aprobadas, así que todas las investigaciones que se hagan en esta región, pues ya podemos nosotros mismos salvaguardar ese patrimonio. Y ya la siguiente parte en la que estamos trabajando en este momento, porque ya las colecciones pues están listas y nuestros laboratorios también están organizados, ya estamos trabajando sobre la siguiente parte, que es la de exhibiciones, ¿no? El año pasado ya hicimos una primera, que fue un museo itinerante. Tuvimos una presentación en el Centro Comercial Bolívar Plaza, ya con ejemplares de exhibición, ¿sí? Entonces aquí ya viene la parte de la concientización, de la educación ambiental, de divulgar la información, y fue un ejercicio bien, bien bonito. Ahí fue donde nos dimos cuenta que vale mucho la pena tener unas exhibiciones de historia natural también en el departamento. Hasta ahora no se tienen. Así que bueno, ahí estamos trabajando sobre los montajes y esperamos, ojalá, no tan próximamente, ese es un proyecto a mediano plazo, porque solo el ejercicio de taxidermia es un poquito complejo, pero esperamos pues en un futuro cercano tener ya la inauguración de esas colecciones en un contexto de Museo de Historia Natural. Felicitaciones por este gran trabajo a usted y a todo el equipo interdisciplinario de la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.